Bienvenido a la columna de Filosofía y Política, lo cual es para mí un placer realmente. El contador Pablo Ferreri, ex viceministro de Economía, actualmente está integrando el subcomité de expertos de las Naciones Unidas en tributación a la riqueza e imposición solidaria. Me parece que desde ese lugar es muy interesante poder aportar. Nos conocemos hace años, esto de igual de filosofía y economía, digamos, ¿no? No solamente las prácticas de la gestión del gobierno. Y para las uruguayas y uruguayos en el exterior, creo que tu reflexión, Pablo, puede ser muy rica. Yo te haría alguna pregunta, digamos, pero tú andá por donde más creas conveniente que se te pueda escuchar en tu análisis, desde el lugar que estás también hoy, respecto a, yo recuerdo, digamos, ¿no? Esto de el énfasis que tú hacías de que una reforma tributaria, la implementación de una reforma tributaria está ligada a cómo construimos equidad. Y hemos vivido en estos días, este gobierno de coalición ha hecho una reforma tributaria que la sitúa como que construye equidad. Entonces, la primera pregunta es, ¿desde dónde tú ves esta construcción de construcción? Si hemos avanzado o estamos retrocediendo en esas conquistas de equidad a través de los instrumentos tributarios. Bien, primero que nada es un placer recíproco, para mí es un honor y una alegría poder estar conversando con todos quienes siguen tu columna y por supuesto contigo. Eh, es siempre un gustazo intercambiar contigo. En el tema que me planteas, yo quisiera hacer un brevísimo comentario más general. Ujú. Tuvimos 15 años de gobiernos de izquierda en Uruguay, donde se rompió cierta dicotomía que se planteaba de falsa oposición, de, bueno, crecimiento o equidad. El Frente Amplio durante 15 años logró tener un crecimiento ininterrumpido y a su vez mejorar los niveles de equidad y cohesión social. Eso se dio gracias a políticas públicas activas que colaboraban en la mejora de los niveles de equidad y de disminución de la desigualdad. Eso llevó distintas políticas, como por ejemplo los consejos de salarios, es decir, intervenir en las negociaciones salariales, pero obviamente, más allá de eso, que fue un punto relevante, Ujú. central, la política fiscal tiene una incidencia fuerte en lo que tiene que ver con la construcción de la equidad. La política fiscal que tiene dos partes, los ingresos y los gastos. En los gastos, focalizar el gasto público en aquellos que más lo necesitan, en los deciles de menores ingresos, en los más humildes de nuestra sociedad, hizo que las baterías estuvieran puestas ahí en cuanto al gasto. Y luego, en materia tributaria, una reforma muy fuerte, estructural del sistema tributario uruguayo, donde se eliminaron 14 impuestos, muchos de ellos regresivos, ineficientes, y se instaló el impuesto a la renta de las personas físicas. Y luego el impuesto también que grava las pasividades. Ujú. Estos impuestos no los pagan ni todos los trabajadores ni todos los pasivos, más o menos lo paga el 25-30% de los trabajadores y en el entorno del 25% de los pasivos, en ambos casos aquellos que tienen mayores ingresos, justamente por la progresividad que tienen estos impuestos a las rentas personales. Podemos decir que la reforma tributaria se buscaba obviamente la suficiencia, es decir, recaudar, hacerlo de manera eficiente, pero también generar una contribución a la disminución de la desigualdad, haciendo que aquellos que tenían más ingresos o mayores patrimonios pagaran más impuestos que quienes menos tenían. Y eso redistribuyó las cargas tributarias, aumentó el peso de los impuestos directos, los más progresivos, de las imposiciones a las rentas, bajó el peso de los impuestos al consumo, que son regresivos, y por lo tanto terminamos al final de 15 años de gobierno de Frente Amplio con un sistema tributario más progresivo, menos regresivo, y el índice de Gini en los 15 años de gobierno del Frente Amplio bajó, es decir, bajó la desigualdad a la vez que crecía nuestra economía. Bueno, eso ha ido cambiando con una filosofía obviamente muy diferente, con un gobierno que en Uruguay es de derecha o de centro derecha, podemos decirlo, pero con un sesgo mucho más orientado al crecimiento, a fomentar a los maya oro, como le dice el presidente, aquellos de mayores ingresos que supuestamente Ujú. son los que generan oportunidades para los demás, y después de alguna mágica manera
termina eso derramando al resto de la sociedad, lo cual no ocurre ni ocurrió nunca, porque para que eso Ujú, ocurra tiene que haber políticas activas, ujú. de políticas públicas activas que contribuyan a eso. Nada de eso está ocurriendo. Y ahí vimos un retiro del Estado de determinados Ujú. servicios que se fueron empeorando, otras leyes que disminuyen la igualdad, menos presión sobre los consejos de salarios, por ejemplo. Eso hizo que llevamos 2 años de crecimiento económico, con récord de exportaciones, récord de depósitos bancarios, tanto en Uruguay como de uruguayos en el exterior, y eso se da a la vez que aumentó la pobreza y aumentó la desigualdad en el Uruguay. Por lo Te agrego tanto, una cosita ahí que estás diciendo, digo, para no, o sea, que los uruguayos y las uruguayas en el exterior entiendan que el esfuerzo de haber articulado crecimiento y distribución, ¿no? Las estrategias de las reformas que estaban articuladas, donde la reforma tributaria era importante, coadyugaron los resultados que puede decir en este sentido de superar relativa desigualdad, ¿no? Superar pobreza, y que lo que hoy se está instalando justamente en ese modelo, ¿no? Que vuelve a traer esta idea, como tú decís, del crecimiento per se, como el que podría efectivamente dar las condiciones, ¿no? No como condición necesaria, sino no como condición suficiente, ¿no? Sino necesaria, pero no suficiente, que reclama entonces, en esa crítica que tú estás haciendo, ¿dónde entró esta reforma que hoy se instaló? ¿No? O sea, esta reforma, o sea, que se dice tiende a ser equidad, porque en el relato y en el discurso se dice esto tiende a ser equitativo, ¿no? Y sin embargo bueno, los resultados muestran otra cosa, ¿no? cuando uno mira en esa lógica, o sea, creo que no es una acción descolgada, o sea, es Ujú. dentro de una lógica y una filosofía Sí, claro. más general de privilegio de determinados sectores y donde el combate a la desigualdad no importa tanto. O sea, Por su- no es central, no es una preocupación central de este Ujú. gobierno como no lo es para los gobiernos de derecha o de centro derecha en ¿No? ningún lugar del mundo. O sea, está bien, los elige legítimamente la ciudadanía, eso ocurrió aquí en Uruguay, pero es una filosofía claramente muy diferente a la de un gobierno de sesgo progresista. En ese sentido, se enmarca dentro de ese contexto general, y cuando uno mira la política tributaria en general de este gobierno, comenzó con un aumento del IVA Ujú. al inicio de este periodo de gobierno, es decir, aumentando el peso de los impuestos regresivos, y ahora genera una baja del impuesto a la renta, que es un impuesto progresivo, que dota de progresividad, que grava más a quienes más tienen y más ganan, y se había aumentado un impuesto que le pega a todos por igual. O sea, los más humildes, en términos proporcionales, pagan más IVA que quienes más tienen, porque consumen todo su ingreso. Claro. Entonces, si sumo las dos cosas, puse más impuestos a toda la sociedad, también a aquellos que menos ganan, y después le saco al 25% de mayores ingresos que pagan IRPF o pagan IAS. Entonces, cuando miro en su conjunto, es un camino de preferencia tributaria que tiene un sesgo hacia construir desigualdad. O sea, Claro, aumenta la desigualdad. solaparon en un relato de equidad una forma de desigualdad, ¿no? O Sí, sea, porque o sea, los la- números en eso son muy claros. Podemos decir, bueno, fue finalmente la montaña parió un ratón, Ujú. el costo fiscal es más bajo de lo que se pensaba porque es del menor impacto de lo que se pensaba, pero cuando sumo los cambios, hay un sesgo hacia un gobierno de menor nivel, de menor preocupación en el Ujú. combate de la desigualdad y por tanto sus acciones, en este caso directamente van en el sentido contrario. No es que no están trabajando para mejorar la igualdad, están Exacto. contribuyendo a aumentar la desigualdad, La que es peor. desigualdad. Y yendo ahí Sobre a todo además cuando miramos la preferencia de utilización de los recursos, porque ahí va. digamos, esa recaudación estaba, porque el impuesto estaba, Ujú. y se optó por aliviarle los impuestos a quienes mayores ingresos tienen, pero no se optó, por ejemplo, por mantener esa recaudación y, por ejemplo, ponerla en los sectores donde Uruguay tiene los mayores niveles de pobreza, como es el caso de la primera infancia. Pero bueno, quizás podemos seguir No, pero con está muy algunas otras interesante lo reflexiones que en otro decís. bloque. Podríamos justamente, y entonces vamos cerrando este bloque y entrar en un segundo bloque y hacemos un espacio. Y bueno, agradecerte porque has participado en alguno de mis cursos hace años y para mí fue un placer.